Muy buenas noches a todos y a todos ustedes, los que se han inscrito, casi 500 personas inscritos en este curso de formación popular en teología política y espiritualidad desde el Avyayana. En esta noche comenzamos el primer encuentro de formación junto con eh, la profesora Jenny Delgado. Vamos a presentarla a Jenny ahora. Luego vamos a presentar la temática y le vamos a dar la palabra a Jenny para que ella pueda comenzar con la clase de hoy. Jenny Delgado es teóloga y psicóloga peruana, es candidata a doctoral en Ciencias Sociales de la Religión en la Universidad de Lausana. Con más de 15 años de experiencia, Jenny ha colaborado con movimientos sociales, comunidades religiosas y gobiernos regionales, centrándose en la educación descolonial y comunitaria. Forma parte del Comité Asesor sobre Políticas Sociales de la Iglesia Presbiteriana. Además, forma parte del Comité Directivo de la Academia Americana de la Religión, es fundadora y directora de Pública y es convocante de Mujeres Haciendo Teología en Avyayana, una comunidad ecuménica e intergeneracional dedicada a amplificar las voces de las mujeres en la educación teológica en Avyayala. El tema que vamos a tratar ahora es Avyayala, territorio, memoria y espiritualidad. No quiero dejar de mencionar y agradecer también no solamente a los que están aquí presentes, a cada uno de ustedes, sino también a todos aquellos que han hecho posible que se haga esta propuesta, a todos los formadores que vamos a tener durante el transcurso de esta formación, durante estas 8 semanas de formación, pero también agradecer a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina, por el apoyo que da a este curso a partir a partir del decreto de auspiciante de estos encuentros. Así que agradecer a la Universidad Nacional de Santiago del Estero por este apoyo. Bueno, Jenny, dicho esto, te damos la palabra. Muchas gracias. Título de esta sesión que voy a compartir son 8 sesiones las que vamos a estar entretejiendo este colectivo de saberes que hemos llamado Curso en Teología Política y Espiritualidades desde Avyayala, es situarnos. Queremos empezar situándonos. Sé que muchos han escuchado el nombre, lo usan, es un término político, pero queremos situarlo entonces en la clase para que todos estemos con las mismas definiciones y ir entretejiendo otras que quizás en nuestros territorios se usan. Entonces es Abyayala, territorio, memoria y espiritualidad. Es esta primera sesión y queremos aquí entretejer la historia, ¿no? De dónde venimos, dónde nos localizamos, en dónde estamos entretejiéndonos en este momento, es Abyayala. Es un territorio, una madre tierra, un continente eh, largo, de larga historia. Unos hablan de 20.000, otras hasta de 30.000 años por los hallazgos que se está dando en los diferentes ciencias antropológicas, sociales. Y estamos hablando de un continente que se habitó dentro de la migración global, de las últimas migraciones, es Abyayala. Entonces viene desde el norte, hacemos un camino largo para los pueblos que se originan o que se asientan en el sur-sur de lo que son territorio mapuche, aymara, guaraní. Son los más largos, los que han caminado el largo camino, los que se van sintiendo este corazonar de a ser pueblo, ser pueblo. Y eso ha tomado miles de años de ser pueblo. Cuando nos encontramos hoy aquí, imagínense toda la historia que estamos entretejiendo. Pero el nombre, ¿no? Este año de historia, estos años de historia, tiene un caminar, más de 50 años donde
población originaria, población nativa, activistas, historiadores, campesinos, teólogos, políticos, que están diciendo, hay algo que no nos cabe aquí. Estamos usando nombres y términos a nuestra madre tierra que desconocemos o que no hacen fe de lo que estamos queriendo construir. Esos términos, ya lo sabemos, se usan y se siguen usando desde un mundo eurocéntrico que es Latinoamérica, Hispanoamérica, las Américas, etcétera. Todos estos nombres son eurocéntricos, no los pusimos nosotros, los pusieron desde Europa y se usan en esos términos. Pero la población originaria dice, bueno, vamos a comenzar a usar términos que signifiquen algo para nosotros y en nombre y en lengua que signifique algo. Entonces, Abya Yala nos lo entrega la comunidad del pueblo Guna. El pueblo Guna habita entre lo que es hoy Panamá y Colombia. Y en ese habitar eh, que fluye, ¿verdad? Entre norte y sur, nos entregan Abya Yala, que significa tierra plena, en plena madurez, tierra de sangre vital. Es decir, todos somos parientes, todos somos familia, estamos entretejidos en esta sangre vital de un continente maduro, un continente de larga historia. Entonces toma una posición política que comenzamos a usar y dejamos de lado todos los otros nombres que sí, bien es cierto, son pegajosos, porque tenemos canciones con estos nombres, no están haciendo fe a lo que estamos nuestras raíces, nuestra historia. Entonces, por aquí seguimos cuando sabemos qué es el nombre, la larga historia que tenemos, la vida que se ha ido gestando en los corazones de nuestros, para muchos de nosotros, antepasados, ancestros. Comenzamos a decir, bien, vamos a conocer sobre la espiritualidad, vamos a conocer cómo vivían nuestras familias, cómo vivían nuestros pueblos a los que pertenecemos, a los que nos sentimos arraigados. Entonces comenzamos a buscar información y eso es esta clase, que quiere decir que había una espiritualidad. Los pueblos, estamos hablando de 20.000 años a más, que habitaron y habitan en este momento el continente, tienen una espiritualidad, una que está en conexión profunda con la naturaleza, el cosmos, el respeto a la sabiduría ancestral. Esas espiritualidades, y quizás sería mejor usarlo en plural, ¿verdad? Va a diferenciarse, pero a la vez va a unirse a diferentes territorios en los cuales nos ubicamos. Entonces, pensemos en el territorio en el cual nos ubicamos, estamos habitando, qué espiritualidad, la cercanía y esta relación que hay, lo que se llama y que se usa más ahora como cosmoexistencia, esta relación de lo sagrado. Esta práctica por el buen vivir, que se comienza desde el mundo quichua, sobre todo, se comienza a revalorar dónde habitamos, ¿no? Este buen vivir, dónde está el agua, dónde está el río que conecta, dónde hay comida, dónde hay frutos, dónde comenzamos a todos a sostenernos. Y esta es una práctica que también dentro de la filosofía ancestral, una lucha por seguir este respeto del buen vivir y la búsqueda de la armonía en el ciclo de vida. Esta base espiritual de espiritualidades que se dieron, que existen y que practicamos mucho nosotros, vemos que no fueron entendidas bien cuando aparece el mundo europeo. Pero en este momento nosotros tenemos esta espiritualidad que habita. Luego tenemos la astronomía. Si muchos hemos leído la historia, nos lo han contado en el colegio, de una manera como quizás que como que antes se usaba realmente un valor increíble de la astronomía, de lo astronómico, de los astros, del conocimiento de los astros que tenían nuestros ancestros, desde el mundo maya, desde el mundo quechua, desde el mundo de los Andes. Sobre todo tenemos
el estudio sobre el Sol, la Luna, hasta Venus. Lograron observar las constelaciones. Pudieron hacer la predicción de eclipses, el calendario, y eso basado lo agrícola. Y sin duda la precisión matemática. Entonces, por ahí vemos cómo se va entretejiendo estos sistemas de conocimiento importantes también que nosotros debemos de tener en claro. Disculpen que me ha agarrado acá la tos. Luego tenemos la agricultura. Si muchos de ustedes vienen de movimientos campesinos, movimientos agrícolas, sin duda es una práctica milenaria la agricultura que se practicó. Hoy que si hasta ahora sigue siendo parte fundamental del sistema de conocimiento del campo, del uso de los Andes y de los andenes como sistema de riego y otros. O sea, hicieron y hasta el momento mantienen una producción, Abya mantiene una producción rica en agricultura que alimenta el mundo. Muchos de ustedes comen papa, quinoa, maíz, son sembríos o son semillas que se protegieron, se guardaron y se han sido parte del sistema de agricultura de nuestros pueblos y que ha alimentado al mundo. Entonces, conocer esto nos valora desde dónde venimos. Luego, las leyes de gobierno y de vida comunitaria. Podemos ver los sistemas de gobierno que se usaron y que hasta ahora siguen siendo parte viva de muchas comunidades, así como el sistema de código moral, que era relación a los demás. Estas formas de trabajo comunitario que cada uno de ustedes tendrá en mente o ha conocido desde los territorios que habitan, algunos de ellos desde el sur, sobre todo de los Andes, está la Minca, que es el trabajo colectivo en beneficio del Auyu, que es la comunidad, es una palabra quechua, y el Aini igualmente como código de ayuda mutua entre las familias. Entonces, las comunidades siempre se han relacionado para el trabajo, para contener la celebración, para también el agradecimiento. Entonces, si nos damos cuenta, habitamos un continente, y es importante saberlo, con historia, con formas de vida comunitaria, con conocimiento ancestral, astronómico. Y bueno, esta es una mirada importante para mí, presentarles. Si bien es cierto, estamos haciendo teología y uno dice teología política y uno dice, ¿por qué saber todo esto? Es porque nos sitúa donde en 1492 aparece entonces lo que muchos han mencionado en los libros de historia como una conquista, es una invasión. Y si vemos esta foto que nos ilumina, nos ilustra esta mirada de que nosotros habitamos de esta forma y llegan en 3 barcos, esta primera mirada eh, diferente, de otro mundo realmente, que este otro mundo tiene en cuenta otra forma de relacionarse. Y ahí desembarcan, ya sabemos dentro de la historia, Colón y su tripulación. ¿Qué nos trae? La llegada de la cristiandad. Entonces aquí aparece una figura religiosa que desconocemos totalmente, ¿verdad? Que no es nuestra, que es la llegada de la cristiandad. ¿Cómo lo hacen? A través de una cruz, a través de una espada, que lamentablemente hacen uso como una forma de opresión, de gobierno, para asumir esta nueva tierra que ellos creen, eh, y algunos textos hablan de una tierra que Dios les da, es el nuevo Canaán, el nuevo Jerusalén, y se usan términos teológicos o religiosos para repartirse y gobernarla, ¿no? Entonces, esto que parece, nos enseñaron en la escuela, muy superfluamente en muchos casos, aparece de una forma que interrumpe la armonía y el sistema
de gobierno, el sistema de vida que tenían cada uno de los pueblos y naciones. Y aquí quieren hablarles de esta forma de colonialidad que el sociólogo peruano, un ratito aquí, esto, habla, habla de estos tres componentes de la colonialidad. Nos dice la colonialidad del poder, la colonialidad del conocimiento y la colonialidad del ser. Entonces, en estas tres formas se entreteje, no es una mejor que otra o una primero que otra, sino nos habla de una mirada de poder sobre el territorio, sobre los cuerpos de las personas em, que están viviendo, que es decir, la población originaria. Habla de una colonialidad del conocimiento porque las formas que nosotros conocíamos y hacíamos la vida ya no es la que se tiene que practicar, sino otra forma eh, de hacer conocimiento y sobre todo lo que para muchos celebran que hablamos ahora, español o castellano o portugués o inglés, es simplemente una de las consecuencias de esta colonialidad del conocimiento que nos se obligó a la población originaria a dejar sus idiomas para usar la lengua del colonizador y finalmente, digamos, aquí no proporciona o nos habla de la colonialidad del ser, esta distorsión que hay de la autoidentidad. Y aquí lo vamos a trabajar durante estas 8 sesiones. ¿Qué identidad tenemos? Pueblos originarios, somos descendientes de pueblo originario, somos el mestizaje, que es otra variante bastante em, colonial para ser latino o hispano, ¿no? Entonces, cuando nos quitan esta idea de quiénes somos y nos hablan de una colonialidad del ser, pues han ganado, parece parecer, la conquista. Y las voy a explicar estas tres entretejidas, digamos, con ejemplos. Quiero que vean cómo funcionó estas tres formas, esta forma de colonialidad en el territorio en Abya Yala. La primera es a través de la doctrina del descubrimiento que se desarrolla a través de varias bulas papales y sobre todo en 1493, meses después que Colón regresa el Reino de Castilla, lo que es luego España, con la noticia y luego hay esta mirada de qué hacemos. Dicen, bueno, si es que no son cristianos, pues bien, pueden llevar el evangelio, pero como no son cristianos, pues se puede confiscar sus posesiones, propiedades y también se puede esclavizar. Entonces aparece esta doctrina en la cual da permiso religioso al proceso colonial. En esta postura, digamos, religiosa, el genocidio, la esclavitud, la expropiación de tierras y todo eso se hace em, legal en esta primera etapa con esta ley. Este es el mundo católico, digamos, dentro del mundo católico, que es el Reino de España, Portugal, que son los que toman posesión y control. Entonces pasamos, aquí entramos al tema de territorio, pasamos de tener una Abya Yala diversa, con diferentes idiomas, vivos, formas de expresiones culturales, religiosas, espirituales, de todo lo que nos imaginamos, a ser este mapa que aparece los virreinatos, ¿no? O colonias también. Entonces ahí no, comenzamos a ver, digamos, cómo se divide el mapa en territorios. España tiene el mayor porcentaje, digamos, de los territorios, luego Brasil y luego, más tarde, 100 años, más de 100 años después, aparecen los ingleses, que es el mundo protestante luego,
em, como búsqueda también de su nueva Canaán, nueva Jerusalén, su nuevo mundo, que va a crear todo un imaginario, una fantasía religiosa y que llegan más al norte. Ese fue el mapa de casi 300 años. Entonces, imagínense la capacidad, ¿no? Colonial que tuvieron. Entonces, a tomar control de la tierra, el genocidio sistemático sobre la población, controlar el idioma, unificar los idiomas, ¿no? Por reinos, no tenemos el de Portugal, el de España y el de Inglaterra, unificarlos, separarlos, o sea, entre esta gente no se conocen más porque ya ahora tienen que hablar estos idiomas y luego a la gente le dicen, a un grupo le dicen que es latino, a otro dicen que es hispano y a otro le dicen que son que es el mundo anglo, ¿no? 300 años. Luego, y el más reciente es este último mapa, que es durante el tiempo de independencia. Las independencias, compañeros, son, son independencias administrativas de los tres reinos que gobernaron, que colonizaron. Pero esas divisiones, independencias administrativas, son coloniales. ¿Por qué? Porque estas divisiones, estas independencias son dirigidas por los hijos de las familias colonizadoras. Lincoln en los Estados Unidos y Washington y todos los independentistas de los Estados Unidos son hijos de ingleses. Venezuela, la Gran Colombia y todo, son Simón Bolívar, hijo de español. Argentina, en la parte sur, San Martín, es hijo de español. Entonces, es decir, los líderes en esa época, independentistas, se quieren desligar de los reinos por el tema también económico, ¿no? El pago de impuestos, el que son tratados de otra forma porque no han nacido en Europa, etcétera. Pero aquí la población originaria sigue siendo relegada. Van a ser, siguen siendo eh, aún valiosos para la mano de obra esclavizada y luego barata. Van a ser los que van a pasar un proceso, una segunda colonización durante este proceso. Y ahí hablamos, esta colonialidad del conocimiento. Miren este mapa, hay nombres de provincias, ¿no? En verde, en azul, en lenguas europeas, en verde, algunos, y en azul aún que se mantienen en nombres en lenguas originarias. ¿No? O sea, la presencia de las poblaciones originarias en el continente, las presencias vivas, pero este conocimiento se sigue imponiendo. Para hablar de la colonialidad del ser, la crucifixión, el control del cuerpo sobre la identidad de la población originaria. Hay un genocidio sistemático del cuerpo, hay un genocidio de papel, que también les voy a comentar sobre, si ustedes se recuerdan, sus propias partes de nacimiento, las de sus padres, sus abuelos, habrá una pregunta sobre raza. Y esa pregunta sobre raza nos mostrará la dureza, la verdad, de cómo se trató a la gente. Es decir, vamos a transformar esa colonialidad del ser para crear un nuevo ser, ¿no? Entonces, esta forma religiosa de una manera de explicar, que hablo de la crucifixión de la población, es sin duda importante tenerla en cuenta para las reflexiones que estamos haciendo en la teología política. Cuando se busca una colonialidad del ser, la persona en orden de existir, de resistir, tienes que asimilarte, ¿no? Aparece, y esta es una foto ejemplar, porque muestra tres personas
en sus trajes originarios, en su ropa originaria, en su forma original, en su pelo, en su ser, con el pelo cortado, con trajes sin duda europeos, y se convierten en qué? Son exactamente la misma persona, pero la colonialidad del ser es este proceso forzoso para los que sobreviven. Ojo, primero hay un genocidio de asimilación. Entonces ahora yo hablo la lengua del colonizador, me comporto de manera que el colonizador me dice y tengo una educación como ellos creen que debo de existir. Entonces hay una frase que dice, mata al indio, sí, mata al indio, que viva, pero que sobreviva de alguna manera eh, el alma y el cuerpo, ¿no? Cómo quitar ese ser de existencia. Y esta es la fase final, digamos, eh, y se ve con mucho más ligereza durante el proceso de independencias. Las famosas repúblicas, los 35 países que se forman en estos últimos 250 años, según los países, eh, aparece esta otra figura. Entonces, mata al indio, salva y quédate con el ser humano, ¿no? Y eso sin mencionar que indio también es una cuestión colonial, porque India queda al otro lado del mundo, no tiene nada que ver con nosotros, pero aún sigue siendo personas lo mencionan como una forma de existir, de presentarse, miren, otro término que también de colonizar. Y aquí, cuando vemos esas tres formas de colonización que nos presenta Aquino, nos comenzamos a dar cuenta que hay que entretejer. A ver, este es nuestro contexto, pero ¿qué hago yo, nosotros, cada uno de ustedes como líderes comunitarios, gente activista, profesores, cada uno de nosotros que estamos ahorita coincidiendo? En ese momento aparece, decimos, ¿cómo ir a nuestras raíces ancestrales? Por eso esta imagen para mí sumamente impactante, porque es este hilo conductual hacia nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras raíces, ¿no? Entonces, en este entretejido vamos a retornar a nuestra ancestralidad. Cada uno de nosotros sabe, conoce o por lo menos sospecha su historia familiar y su historia comunitaria, porque todo está entretejido. Entonces ahí aparece esta memoria ancestral, que es nuestra, que no la han podido borrar, que cortando nuestros pelos no han podido borrar, que atando nuestras manos no han podido sacar, que atando nuestras lenguas no han podido ser olvidadas, porque se pidió que se olviden las lenguas, que se olviden las prácticas. Em, no se ha podido, no pudieron con esto, porque es ese espíritu que habita con nosotros y que está en nuestra historia. Y aquí aparece la resistencia. ¿Cómo hacemos teología política? Dentro del mundo religioso, ¿cómo hacemos teología política desde nuestros contextos? Primeramente, decir que nuestra existencia no aparece en los libros de historia solamente porque en 1492 Colón se perdió con su tropa, con su tripulación en el océano, si no comenzamos a hablar de nuestra historia de una manera decolonial. Sé que está de moda, mucha gente está hablando de la decolonialidad, pero seamos en este momento, no, estamos atentos a este momento histórico. Es importante que hablemos de una manera decolonial a partir del proceso colonial. Así que lo que estamos haciendo, desmembrando cada una de las partes del ser, del conocimiento y del poder que se nos ha oprimido. Y esta forma de reclamación, ¿no? Esa participación política, un proceso de liberación, es conocer. Después de 500 años, ¿qué nos queda? ¿Con qué hemos resistido? En Ayayala existen más de 1451 naciones originarias vivas, reconocidas.
por los gobiernos de esta administración de repúblicas que todavía es colonial. Esto representa en los censos de los 35 países cerca del 10% de la población. Yo guardo sospecha, he hecho revisión de los datos de censo y en sospecha, cada uno de ustedes nos quedamos con la interrogante. Solamente en caso de Perú, hace 10 años o casi 10 años, en el censo del 2017, una de las preguntas fue el tema de cuál es su identidad o raza. Pusieron la opción de mestizo y cerca del 70% más de peruanos se identifica con mestizo. ¿Qué es el mestizo? Una gran pregunta. Es decir, en vez de identificarse como descendencia de población originaria, decidieron ir por la opción más invisible o media invisible de existencia, que es decir, sí, quizás, pero también tengo de lo europeo. Si uno es consciente del proceso colonial, abuso, violación forzada, em, esclavitud, etcétera, ese proceso colonial tendría una gran pregunta para saber, ¿no? Y cada uno en su familia sabrá su historia, o por lo menos buscará en qué sentido su historia hace conexión con esto. Pero estos son los datos que ahorita nos tenemos, por lo menos. El modelo de Estado-nación que tenemos dentro de estas repúblicas borra a muchas, por no decir a la mayoría de poblaciones, naciones originarias, porque son estas naciones, estos pueblos originarios, en su propio territorio ancestral, siendo algunos migrantes en su propio territorio o no existentes porque no son nombrados. Cuando hablamos de Estado-nación, tengamos cuidado porque estamos diciendo que en un Estado, en un país, hay una sola nación, pero tenemos datos que existen 1.451 naciones en 35 países. Es imposible. Entonces, la plurinacional es lo más cercano a esta, que debería ser el sueño de nuestras luchas. Solo 2 países del continente tienen, digamos, reconocido el Estado plurinacional. El primero fue Bolivia y Ecuador se acerca. Y luego las luchas de Guatemala, el acercamiento de Chile para que se quedó en constitución, que se quedó, no se aprobó la constituyente, Perú tampoco, eh, México, aunque se reconocen los pueblos originarios, no son países que reconocen la plurinacionalidad. Entonces, anótalo porque esto vendrá en las siguientes sesiones de curso para hablar sobre esto. ¿Qué está sucediendo aquí? Y este es el entrelazado que quiero hacer en el mundo, en la situación histórica que les he presentado. Hablamos de tiempos circulares. Dentro de las visión de muchos de los pueblos originarios, hablamos de tiempos circulares. El tiempo no es lineal, que empieza acá con 1492 y aparecemos en el 2026 como una línea, que el pasado no existe, o el pasado, eh, digamos, no se vive, ya se vivió y ahora vamos para el futuro, que desconozco, que no sé y que apuesto por cambiar. No, el tiempo circular es el tiempo que nos sitúa a nosotros desde Abya Yala y les invito a pensárselo de esta forma. Nos dice la gran teóloga aymara, maestra y hermana Sofía Chibana, es donde el pasado no está atrás, sino está por delante de nosotras y nosotros. Fíjense, ahora mismo, lo que nosotros somos el pasado que no es atrás, está delante de nosotros. Lo que no vemos, lo que mucha gente quiere ir para el tema del futuro, ay, desconozco el futuro, es todo el entretejido que hemos tenido hasta el día de hoy. El pasado está delante de nosotros. Es para pensar y vamos a ir entretejiendo.
Una historia importante y que ha surgido comentar realmente, y los hermanos peruanos, bolivianos, eh, también les tocará el corazón porque es algo que está muy cercano a ellos. Eh, y a mí, bueno, como peruana, esta frase que dentro de la profecía del Pachacuti, que se está viendo mucho, mucho recientemente, sobre todo en los movimientos sociales que ustedes participan, seguramente que lo habrán escuchado. Me matarán, pero volveré y seré millones. Tupac Katari. Se hace referencia a Tupac Katari, pero es como una frase poderosa, profética de resurrección. Tupac Katari fue ejecutado, más aún descuartizado en 1781 en lo que es La Paz, lo que es Bolivia, ¿no? Porque Bolivia en ese entonces también tenía pocos años de creación y todo, pero ya en el proceso republicano. ¿Por qué? Porque lideraba un levantamiento contra el dominio colonial español. Me matarán, pero volveré y seré millones. Esta es una frase de resurrección, es una frase profética desde los pueblos, es una frase que acompaña hasta ahora en los colectivos imaginarios políticos que estamos viviendo y que se está repitiendo. El 2021, Pedro Castillo en Perú ganó las elecciones, un campesino, profesor rural, eh, de un pueblo casi desconocido, que casi nadie lo nombraba, del cual es mi padre también y mi familia viene de ahí, eh, Chota, Conchán, cerca a todos los pueblos alrededor, ¿verdad? Y aparece este líder político, que no duró ni un año en gobierno para ser encarcelado como preso político. Hasta ahora está. Esta frase apareció en ese momento cuando ganó las elecciones que nadie se esperaba. Volveremos y seremos millones. Volveré y seré millones. Y apareció esta frase de todos los votos que ganó en ese entonces. Esto lo menciono para que ustedes vayan viendo desde sus territorios dónde aparece esta profecía, dónde aparece ese volver y ser millones en la espiritualidad que se está viviendo. Desde dónde comprendemos esta forma de hacer una teología política. Esta profecía es como se lee. Y, y tenemos que leer desde lo actual. Quiero invitarles a leer desde lo actual, desde lo que estamos viendo, las redes sociales. Ustedes toman el celular, están en las redes sociales, están mirando cosas. Vean todos los signos que nos están dando. Diferentes, como si profetas, diferentes personas que están sintiendo, corazonando lo que se va entretejiendo. Tiempos de resurrección. Esta imagen del mexicano, artista mexicano, eh, disculpe, se me fue esta, que Chávez dice, corazonar en tiempos de resurrección, eso es algo que venimos trabajando, es el camino de retorno a la ancestralidad de los pueblos originarios en Abya. Ese es un artista, miren lo que está, dónde está posando con los brazos cruzados, es poderosísima. Este es un Tesla. Tesla, para los que no saben, es un auto eléctrico. Uno de los dueños, o el dueño es uno de los más, o fue aférrimos apoyadores de Trump en su gobierno. Em, y bueno, millonario, millonario, billonario, ¿no? Que cree gobernar el mundo por todas sus riquezas y todo. Y esta imagen de este rostro que es un líder, ¿verdad? Que es un liderazgo en la cosmovisión, aplastando este Tesla, dándole con todo. Es una imagen real, ¿no? No crean que es inteligencia artificial o que no pasó. Esta es una exposición, una puesta en escena, todo lo que significa. Yo le he querido, en esta frase que les pongo aquí,
reflexionar. Aquí estamos, y si tejeríamos, ¿no? Una frase en común, ¿no? Diríamos, aquí estamos los pueblos originarios y su descendencia, que hemos sido crucificados durante siglos, hoy presenciamos el mensaje de resurrección en el llamado de tierra. ¿Cuál es el proceso de resurrección dentro del mundo teológico? Esta es una imagen que queremos mostrar para que tengamos la fortaleza de ir diciendo, ¿cuáles son otras imágenes proféticas que quiero que vean? Es que en marzo, 30 de marzo del 2023, cuando el Papa Francisco estaba vivo, llamó a los líderes indígenas, bueno, de población originaria de los hermanos de Canadá, estos son hermanos de Canadá, y para hacer, para decir 500 años y más después que la doctrina del descubrimiento queda obsoleta en la Iglesia Católica. Por más de 500 años, ese documento seguía vivo en la Iglesia. Y no es la insistencia de los pueblos y su resistencia la que hace que ahora que la Iglesia Católica diga este documento no vale más. Eso es un logro, de plano que queramos verlo, profético dentro de esta construcción de resurrección. Estamos muertos, estamos en presencia, estamos entretejiendo. Y acá va la importancia de las raíces, ¿no? Es entretejido con la abuela, con la madre, con la ancestralidad. Y a ver, viendo el tiempo que me queda, la teología política y las espiritualidades parten de nuestras identidades, parten estoy repitiendo, de nuestro contexto, de nuestros territorios, de nuestras experiencias y necesidades. Ese tipo de teología, sin duda, es una entrada muy diferente al quehacer teológico, eurocéntrico y patriarcal eh, que llegó durante la cristiandad y los ejes y componentes teológicos que sustentaron la colonización, la supremacía, la opresión hacia los pueblos originarios. Esta es una entrada desde la existencia, la decolonialidad del ser. ¿Por qué? Porque muestra nuestras identidades, muestra nuestros territorios, sabemos cómo nos llamamos, nos nombramos. Ahí hay una decolonización del conocimiento y del poder, porque ahora yo, a partir de mis experiencias y necesidades, voy a hacer teología, voy a sentir, pensar a Dios, voy a acercarme a la espiritualidad. Entonces la decolonialidad tiene una sincera, honesta y profunda, tiene parte de, esta, de estas cuatro pilares. Para que vean de manera concreta esta decolonialidad que estamos construyendo juntos y juntos. Y les digo que tiene que ser a partir de figuras maestras, sabias y ancestrales. Y en este caso, Sofía Chipana, para los que los conocen, estará con nosotros en una de las siguientes sesiones de clase. Principal voz para mí, realmente, de la teología indígena Yayala o teología Yayala, que valora la vida digna y sagrada con la tierra y el respeto por todas las formas de vida. Ella habla mucho de la cosmoexistencia, tenemos que escucharla en las próximas clases. Nos dice, en los contextos de pueblos colonizados de Abya la Biblia ha sido utilizada como instrumento colonizador para enajenar nuestras identidades, avasallar nuestros territorios y confinarnos a vivir como extranjeros, extranjeras en nuestras propias tierras. Qué profundo, qué profético y político es este ser o esta mirada de Sofía. Hay un Manuel, algo que me está ahí dañando la imagen. Gracias. Bien,
Entonces, Sofía, para que la busquen, ella es una teóloga católica, aymara, ahora recientemente llamada por el Papa León para ser consultora dentro de la iglesia y representando a los pueblos originarios de Abya Yala. Luego está nuestra querida hermana Maricel Mena, colombiana. Ella es teóloga, biblista, investigadora, y ella hace una teología desde su identidad afrodescendiente. Si bien es cierto, en esta historia no he mencionado la llegada eh, de nuestros hermanos africanos al continente durante la esclavización, la diáspora y todos esos procesos, es parte de nuestra historia, pero quería centrarnos en las poblaciones originarias porque a veces entretejemos y a veces confundimos. Pero quiero mencionar a Maricel porque ella hace una entrada importante a la reflexión de la presencia africana en Abya Yala, ¿no? Que han hecho de Abya Yala su hogar. Son población de Abya Yala, son pueblos de Abya Yala entretejidos con los pueblos originarios. Maricel hace una hermenéutica bíblica negra, que es como ella lo llama, rescata a la mujer negra o afrodescendiente del rol del pobre, sirviente, esclava, rol inventado por los estudios que formaron el imaginario socio-religioso y la sitúa como protagonista de una historia de lucha y resistencias. Entonces, para que vean este entretejido de sabidurías que tenemos en el continente. Otra teóloga, y en propósito de mi presentación, voy a solamente mencionar teólogas. em, la tarea de ustedes será buscar teólogos, eh, porque son las menos visibilizadas en muchos de los cursos que se dan. Entonces, Elsa Tames, mexicana, doctora en teología, énfasis en liberación y especialista en Biblia. Y el trabajo de Elsa es buenísimo para los que están haciendo teologías de liberación, porque ella hace estudios bíblicos que tienen otra mirada, otra entrada hermenéutico. Y ella habla de la injusticia. Cuando la injusticia se manifiesta en todos los aspectos de la vida de una nación, necesariamente inferimos que las estructuras de violencia están siendo toleradas por las autoridades o por personas influyentes como gobernantes, profetas, sacerdotes y los ricos. Esto para que tengamos en cuenta. Bien, vamos a pasar a la clase, al espacio grupal, pero antes de esto quería compartirles una historia. Aquí entre nosotros nos acompaña también una querida amiga, hermana Edith Salazar, a la que tengo mucho cariño, y ella es testiga de este crecimiento del maíz. El maíz, ¿verdad? Que somos semillitas, somos hijas del maíz para muchas comunidades, muchos pueblos, es significativo. Visité el pueblo de mi padre y una de mis tías abuelas me regaló unos maíces y lo metí en la maleta y lo sembré en el huertito pequeño de una casa donde vivíamos y no solté en dos por lo menos lugares y creció. Cada abril sembramos una semillita y está que crece hasta que salga el maíz. Este es un símbolo en mi familia, en mí personalmente, porque me hace ver que no importa dónde yo vaya, sigo siendo semilla. Y seguramente cada uno de ustedes será igual. La pregunta para trabajar en grupos, Claudio, si me ayudas luego para dividir los grupos y poder conocernos ante todo esto que les he presentado, que hemos armado, que estamos reflexionando, ¿es posible hacer una teología política desde Avyayala? Esta es la pregunta, a ver qué nos acompaña. Pensaron desaparecernos enterrándonos. No sabían que éramos semilla. Entonces, con esto nos quedamos para dialogar. Muchas gracias, Jenny.
Bueno, agradecemos la sabiduría que has compartido junto con nosotros, un poquitito tu caminar en estas reflexiones. Nos pusiste, centraste la reflexión en un espacio, el espacio de la Via Yala, explicaste lo que era la Via Yala, contaste la historia de Abya Yala, en la historia también cómo se van entretejiendo las espiritualidades y la forma teológica que va a ir tomando también una postura teológica política, porque la historia así lo reclama y también porque se entrecruzan en esos sentipensares también el sentido de colonial. Así que te damos gracias por todo esta sabiduría compartida.